Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en la semana número 2 de Cristo Crecimiento y hoy vamos a hablar acerca de bienaventurados los mansos. Esta escritura la encontramos ahí en Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otra versión, la Biblia en lenguaje sencillo dice: Dios bendice a los humildes, pues ellos serán dueños de la tierra. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz, alguien que vive muy feliz, alguien dichoso, alguien muy bendecido, alguien lleno de bendición. Y pues si vamos a hablar de aquellos que son mansos, primero tenemos que, pues primero quiero decirles lo que no quieres decir ser manso. Ser manso no es alguien que deja que otros lo arrollen, lo pisoteen, por así decirlo, que deja que le digan cosas este, por falta de convicciones, ¿no? Ser manso no quiere decir que no seamos personas que no tienen convicciones. Ser manso no quiere decir que no seamos personas firmes en nuestras creencias, que no tengamos, o sea, ser manso no es alguien que no tenga un motivo por el cual no dar su vida. Ser un manso no quiere decir que no tenemos opiniones. Creo que el Señor Jesús era la persona más mansa que había. Ser mansos, porque yo soy manso, decía el Señor. Una persona con convicciones, una persona que creía en lo que el Padre le había enviado. Todo manso sabe realmente por qué está viviendo y que sabe vivir con seguridad y libertad. Ser manso no quiere decir que uno es ignorante, débil, tonto. Esas no son características que describen a un manso. Te voy a dar la mejor definición que encontré de lo que quiere decir manso. Yo creo que ser manso significa tener fuerza bajo control. Otra vez, ser manso significa tener fuerza bajo control. Por ejemplo, un caballo de esos que llegan recién broncos, ¿no? Indisciplinados, desenfrenados, y de repente comienzan todo un proceso donde los amansan, un proceso donde son amansados. Pero eso no quiere decir que el caballo ha perdido su fuerza. He visto caballos que llegan broncos, desenfrenados, y pasan por un proceso de amansamiento y mm, más tarde, después del proceso, inclusive un niño pequeñito puede dominar, puede guiar ese caballo. Pero aquí el punto es, o la pregunta es, si ese caballo ha perdido su fuerza en ese proceso de amansamiento. Claro que no, simplemente ahora tiene la misma fuerza canalizada correctamente. Eso es lo que es ser manso. Es lo que Jesús está enseñando ahí en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y que en lugar de ser cristianos desenfrenados, desbocados, indisciplinados, vamos a ser cristianos bajo el control de la palabra y bajo el control del Espíritu Santo. Fuerza de la palabra de Dios, fuerza del Espíritu Santo de Dios. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos dice así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es un don. El dominio propio es un don. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice así: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. A veces pensamos que confundimos la mansedumbre con cobardía y no, simplemente es fuerza bajo control. Dios no nos hace cobardes, el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. A la manera de Cristo, ¿cómo acabar con tus enemigos? Haciéndolos tus amigos. Te da poder para eso. Fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos fuerza de la palabra de Dios. Necesitamos fuerza de la palabra de Dios dentro de nosotros
Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso es ser manso. Tener el poder del Espíritu Santo y el dominio propio del Espíritu Santo. Te quiero dar unos consejos para ser manso, para tener fuerza bajo control, ¿ok? Puedes apuntar ahí en tu hoja del alumno. Número 1, ser comprensible y no siempre exigente. Una persona que es comprensible de las demás personas, alguien que comprende y tiene la capacidad de pensar en las situaciones que los demás están pasando. En otras palabras, empatía. Alguien que puede ponerse, vamos a decirlo así, en los zapatos de los demás. Porque alguien que siempre es exigente, porque porque alguien que dice así se van a hacer las cosas, alguien que dice por eso te pago para dar resultados, etcétera. Sabes que necesita mucho de la mansedumbre. Una de las características de un liderazgo oscuro es que la característica de un líder manipulador es la ira. Un líder que es enojón quiere decir que es un líder manipulador. Un líder que no tiene mansedumbre. El Señor Jesús era un hombre manso. El líder de líderes, Cristo Jesús. Dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 4, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los demás. Es importante que un cristiano bajo mansedumbre se pregunte cuál será la necesidad de los demás. Oye, ¿cómo estarán viviendo? ¿En qué situación? ¿Cómo puedo servir y ayudar en la necesidad de otros? No podríamos comprender a los demás si no hemos vivido lo que ellos están pasando. Como dice aquel dicho, nadie aprende en cabeza ajena. Yo creo que sí. Yo creo que bajo el poder de la palabra y bajo el poder del Espíritu Santo podemos entender la situación de los demás. Un ejemplo, uno no llega a comprender totalmente a las otras personas, ¿verdad? Hasta que uno se pone, vamos a decirlo así, en los zapatos de ellos. Y muchas veces somos muy rápidos en andar juzgue y juzgue, aunque, aunque si usamos ese valor de la empatía, no necesariamente tendríamos que vivir las situaciones de los demás para entenderlos. Acuérdate que un manso es alguien comprensible y no exigente. Número 2, bueno, dijimos, número 1 es ser comprensible y no siempre exigente. Número 2, ser manso es ser, anota en tu hoja del alumno, ser manso es ser apacible y no criticón. Romanos capítulo 14, versículo 1 dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. De verdad, cómo nos gusta andar discutiendo, especialmente cuando sabemos un poquito de algo, ¿verdad? A veces leemos un libro y ya nos sentimos licenciados, ya tenemos la licenciatura en el tema, leímos algo sobre el rapto, leímos algo sobre el 666, sobre el anticristo, y ya estamos como, ¿y tú qué crees? Tranquilícese, sea una persona apacible. No seamos como esos fariseos, era la secta judía extremista. Los fariseos en la Biblia eran los que siempre andaban criticando. Ellos criticaban todo, que Jesús comía con los publicanos, lo criticaban, que no se lavaban las manos, lo criticaban. Un día, imagínate nada más, un día Jesús sanó a alguien en el día de reposo y los fariseos se escandalizaban diciendo, ¿cómo se le ocurre a Jesús hacer tal barbaridad? En vez de estar viendo el gran milagro y el poder de Cristo Jesús. Y sabe, lo más triste es que esas actitudes de los fariseos aún están entre nosotros. No seamos de esos que siempre andamos mirando la mosca en la sopa. Lo que necesitamos es gente apacible. Lo que el mundo necesita es gente apacible. A nadie le gusta andar con un criticón. La crítica aleja a muchas personas de la iglesia. La crítica aleja a muchas personas de la persona de Cristo. Los mismos cristianos alejamos a las personas de Cristo con nuestra crítica
vamos a la iglesia, cómo se viste la gente, cómo mira el carro que trae fulano, sotano. Nadie va a querer estar con el Señor Jesucristo si hay un pueblo criticón. Número 3. Ser manso en discusiones. ¿Cuántos de nosotros hemos discutido? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en una discusión? Hay que ser firmes, pero amables. La amabilidad no tiene pleito con nadie. Nosotros podemos estar firmes, podemos estar seguros de nuestras convicciones, podemos estar seguros de lo que creemos, pero no tenemos que ser mala onda, no tenemos que ser malos con los demás. Ser manso no significa que otros nos pisoteen lo que creemos, pero, escúchelo bien, no se tiene que ganar cada discusión. Repítalo ahí. No se tiene que ganar cada discusión. Claro que nadie nos gusta perder, pero por aquello de tener paz en la casa, pierda. Ese es el sentir de Cristo. Perdió para que nosotros ganáramos. Y ese es el sentir que Él quiere que tengamos nosotros. Nosotros perdamos para que otros ganen. Él se enriqueció, Él se empobreció para que nosotros nos enriqueciéramos. Y ese es el sentir de Cristo, que nosotros nos empobrezcamos para que otros se enriquezcan. ¿Se da cuenta de eso? Qué bonito. Entonces, ahí en Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice, la respuesta blanda apaga la ira. En otras palabras, la respuesta blanda calma el enojo y lógicamente la respuesta violenta, la respuesta áspera, lo contrario. De hecho, ese es el versículo completo. La respuesta blanda apaga la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Como mansos necesitamos aprender de la respuesta blanda, que ser inteligentes. Si alguien viene a nosotros enfurecido, viene a reclamarnos algo, antes de que nos reclame, decir, perdóname, no sé lo que hice, no sé lo que te enfureció, pero perdóname, por favor. Esa debe ser nuestra respuesta en cualquier situación. Y vamos a ver cómo surge efecto en las demás personas, la respuesta blanda. Sea listo. Mira, un consejo que a veces doy es que hay algunas maneras de responder a las situaciones. Y si nos encauzamos y si nos canalizamos bajo esas maneras de contestar, mire, usted tiene amor o contesta con amor a las situaciones, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cualquiera de esas, si usted responde a las situaciones de cualquiera de esas 9 formas, vamos a decirlo así, esas 9 maneras, le va a ir bien. Que alguien viene y usted dice, alguien viene enfurecido, voy a contestar con amor, con paciencia. 9 maneras de contestar, de responder a las situaciones difíciles en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor, sea manso. Por eso dijo el Señor que estas son actitudes que nos van a ayudar a usted y a mí a heredar la tierra. Cuando nosotros aprendemos a ser mansos, la gente va a querer estar con nosotros, la gente va a desear, anhelar estar con nosotros. Por una simple razón, el Espíritu de Dios está en usted y en mí. Ser manso es ser alguien firme pero amable. Santiago capítulo 3, versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuánta obra perversa hay? Dice aquí, toda. No dice que algo de perversidad, dice todo es perverso. Pero viene lo otro, un pero muy positivo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Muy bien. Ser manso, número 4, cuarto consejo, ser manso es ser enseñable. Alguien que es enseñable puede ir lejos en esta tierra. Se necesita humildad para ser enseñable, porque nos pueden enseñar hasta los chiquitos, ¿verdad? Hasta los niños. Alguien que es enseñable puede recibir mucho de parte de Dios.
porque Dios es el que enseña a través de muchos instrumentos en esta tierra. Alguien que es enseñable puede recibir la tierra por su herencia. Alguien que es enseñable no es arrogante. Alguien que es enseñable no es un sábelotodo. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Si usted es enseñable, puede aprender de todo el mundo y de cualquier situación, buena o mala, dulce o amarga. Usted va a aprender algo de parte de Dios. Número 5, para que lo anote en su hoja del alumno, quiero decirles que ser manso es accionar y no reaccionar. Accionar y no reaccionar. La acción es la reacción bajo control, ¿ok? La acción es la reacción bajo control. ¿A cuántos de nosotros nos han ofendido? Todos hemos recibido ofensas cuando nos agreden, nos molestan, nos hacen enojar, nos ofenden, nos duelen. Nosotros podemos controlar nuestras reacciones. Depende de nosotros, no depende de lo exterior, no, depende de nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces quiere decir que no hagas tu justicia, sino manso, y deja que el Señor haga su obra. Mira, vamos al ejemplo máximo de mansedumbre, de fuerza bajo control. El Señor Jesús en el huerto, ya lo van a capturar, está cerca la Pascua donde tiene que morir el Señor Jesús, lo van a capturar en el Getsemaní. Y viene una turba, una gran masa de soldados, capturan a Jesús, lo golpean, y en eso Pedro toma su espada y hiere a un soldado llamado Malco. Ahora, te voy a decir una cosa, en la noche, en medio de toda esa situación violenta, ¿tú crees que Pedro le quería cortar la oreja al muchacho? Claro que no. Pedro le tiró a matar. Le cortó la oreja solamente. El Señor Jesús pagó los platos rotos de Pedro, le pegó la oreja a Malco. Entonces dice ahí en Mateo capítulo 26, versículos 52 al 54. Mira, esto es fuerza bajo control, esto es mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesús. Mira nada más. Humildad, mansedumbre, van de la mano. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. El que hierro mata, hierro muere. Pregunta: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es necesario que el Señor muriera conforme a las escrituras, ¿verdad? Fuera sepultado conforme a las escrituras, resucitó conforme a las escrituras y apareció a muchas personas. Es necesario que así se haga, Pedro. Mis hermanos, la acción de Jesús es fuerza bajo control. Jesús dice que puede pedir más de 12 legiones de ángeles. Yo te quiero decir una cosa. En el uso del ejército romano, una legión se componía aproximadamente de 6,200 soldados. Muchos. 12 legiones. Estás hablando de 74,400 ángeles. Y Pedro cortándole la orejilla al tipo, imagínate. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 21, ustedes léanlo, dice que un solo ángel en un día mató más de 70,000. Un solo ángel. Más tarde mire lo que es fuerza bajo control. Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Eso es fuerza bajo control. Eso es fuerza bajo control. ¿Qué es heredar la tierra? Simple y sencillamente es esto. Cuando usted está en control de sus emociones, cuando el Espíritu Santo controla esas emociones, cuando la palabra de Dios domina esas emociones, cuando el alma, las emociones están ancladas a Cristo,
va a tener a sus reacciones bajo control. O sea, que cuando estamos en control de nuestras emociones, vamos a accionar, no reaccionar. Y si nosotros tenemos las emociones y las reacciones bajo control, nosotros vamos a ser alguien que va a disfrutar de la vida. Y alguien que disfrute la vida es alguien que recibe por herencia la vida. Es alguien que está disfrutando cada momento de la vida. Es alguien que recibe el gozo y la alegría del Señor. ¿Por qué? Porque somos alguien que estamos bajo el control del Señor y su palabra. Así de simple. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice así: pero Él, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los mansos heredan la tierra, disfrutando de la vida, disfrutando de la tierra misma, disfrutando de la familia, de las amistades, del trabajo. Es gente que goza, es gente alegre, es gente del pueblo de Dios. Si tú aceptas y aprendes esto, eres una persona humilde. Una persona humilde, Dios le abre las puertas donde sea. Eso es heredar la tierra. Dios da mayor gracia a los humildes. Eso es heredar la tierra. Y en nosotros está la elección de accionar o reaccionar. Proverbios, termino con esto. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra versión dice: más vale ser paciente que valiente, y vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Dios te bendiga. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar.